Bienvenidos a una nueva emisión de Cara a Cara. Más que un programa, un intento de volver a una casa común, de encontrarnos, de volver a ser el costado de alguien, de creer más en la sobremesa que en la mesa y más en el diálogo que en la rosca. Nos acompaña una vez más el gran Ernesto Adida. Hola, hermano. ¿Cómo andás? Lo de gran es un gesto. Porque me querés, nada más. Sí. Pero bueno. Y bueno, lo lindo de tener estos espacios es que podemos dialogar con los ejemplares, aquellos tipos que nos permiten elevarnos de lo puntual y que nos permiten avanzar sobre el desafío del primer paso, ¿no? Que tiene que ver con una refundación. Está con nosotros Pablo Semán. Le damos la bienvenida, te agradecemos mucho la gentileza de haber atravesado una ciudad en más de una hora para estar acá con Crónica. Pablo, hablamos del primer paso, hablamos de la reconciliación común, hablamos de pactos sociales, pero en la foto del antes y el después veo que la dirigencia o la clase política se repite. Uh-huh. Bueno, no sé si... la pregunta es por qué nadie pide disculpas, ¿no? Primero, gracias por la presentación. No merezco ese adjetivo. Yo creo que es impresionante lo que está pasando, ¿no? Porque, a ver, yo por un lado tengo un grandísimo respeto por la labor del político, porque tiene de un lado muy ingrato, ¿no? El político se encuentra permanentemente con la frustración de querer hacer algo y no puede, cuando está en el Estado, cuando está en la campaña, cuando está en el llano. Conozco decenas de dirigentes políticos que atraviesan eso, y al mismo tiempo veo que este es un momento muy, muy complicado en la Argentina, con muchísima gente sufriendo muchísimo, gente que ha esperado muchísimo de la política y no le ha dado nada, gente de la cual una parte de las militancias y de los dirigentes políticos un poco se burla, que dice... caricaturizan como una posición muy incorrecta la de decir: a mí la política no me cambia nada, no me importa quién gane, yo tengo que ir a trabajar al otro día, cuando en realidad yo creo que eso es algo que está lleno de sabiduría popular y de una experiencia enorme. Y por otro lado, así como comprendo la situación del político y soy crítico de esta forma de ver, que los veo a muchos políticos, sobre todo opositores, enojados con la sociedad. A los dirigentes del oficialismo les ha pasado lo mismo. Cada vez que algo no les sale, cada vez que la opinión está en contra, cuando pierden una elección, salen a decir: bueno, con esta sociedad no se puede, ¿no? Creo que todo eso es expresión de una situación muy estructural de divorcio de la sociedad civil y el Estado y la política. Pero aún así, dicho todos estos atenuantes, lo que uno ve es que los políticos opositores que fueron repudiados en la elección de 2023 y en parte en la de 2025, no atinan a hacer otra cosa que explicar sus derrotas por causas externas a ellos. No tienen nunca nada que ver con las derrotas. Son las redes sociales explicadas como un monstruo infinito, cuando uno podría decir a esta altura de los acontecimientos. A mí me han criticado mucho por decir esto hace un par de años, ahora espero que no me critiquen tanto, que es: las redes sociales no son absolutamente determinantes. Orbán perdió las elecciones con control absoluto de todos los espacios de expresión y sin embargo, digamos, nada, o sea, perdió. Sí, la vieja frase de cuando Perón contaba y decía: claro, gané con todos los medios en contra, perdí, casi pierdo con todos los medios a favor. Hay algo de eso. Bueno, y con las redes sociales pasa lo mismo, pero los políticos le echan la culpa a las redes sociales. Después le echan la culpa al facilismo de Milei o le echan la culpa a una conspiración internacional, pero nunca tiene que ver con la propia actividad. Entonces yo creo que ahí está el efecto de esto que vos decís, perdón que lo hice largo, pero me parece importante, que es porque si no uno parece reivindicando autocrítica. Después dicen aparte que uno habla desde, no sé, desde una torre de marfil o desde un púlpito. No, yo la verdad que formo parte de un dispositivo de gente que edita, publica cosas y
ha venido diciendo hace 15 años, el rey está desnudo, ¿no? Y lo hicimos aparte cuando realmente costaba hacer esa crítica, no ahora que es fácil, no estamos pegándole a los caídos, pero yo creo que realmente se nota esa falta de pedido de disculpas, diría. Ni siquiera le dieron gracias a sus votantes, los dirigentes opositores. Ni siquiera, no estoy hablando de las disculpas, sino que ni siquiera le dieron gracias. Y lo que esperan, lo que parece ser, es que esperan que se caiga todo para que la historia les dé la razón. Yo he escuchado a algunos dirigentes muy poco importantes en las estructuras políticas diciendo, bueno, esperemos que la gente aprenda, ¿no? que tome su debido castigo. Entonces, creo que ahí se ve esto, y no te lo puedo responder puntualmente, así, sí, falta pedido de disculpas, sino más bien explicitar todo esto que está en la cabeza de una dirigencia que no terminó de entender por qué pasó lo que pasó. Además, no hay nada más gorila que echarle la culpa al pueblo. Bueno, eso también es la otra cosa, ¿no? Porque con la legitimidad que tiene para muchos la identidad peronista, también para mí, por ejemplo, y no es necesario que uno sea peronista para que eso tenga legitimidad, aunque yo, digamos, soy muy próximo del peronismo. Pero hay gente que es gorila con bombo, ¿no? Entonces, digamos, que creen que, no sé, que ponerse una camiseta de fútbol y estar con el bombo o decir alguna cosa contundente y algo así, los pone en el lugar del peronismo. Mira, el peronismo, una de las cosas que hizo fue formar mayorías, ¿no? Y uno ve estos dirigentes que ni siquiera están entendiendo las condiciones en las que tienen que formar una mayoría, ¿no? Y saliendo un poco de la crítica a los dirigentes, yo diría que hay dos cosas, que es, en este momento que yo creo que hay muchísimo sufrimiento, que para mí el gobierno de Milei es un proceso de desorganización nacional, ¿no? Que pone en riesgo, no sé, hasta el territorio. Si uno ve, digamos, lo que pasó ahora con la declaración del mar argentino como bien común, o sea, en cualquier estado con un mínimo de organización nacional, esa declaración es repudiada, ¿no? Y con la cantidad de gente que está sufriendo problemas de empleo, multiempleo, combinado con bajos salarios y todo eso, realmente se necesitaría una oposición o que pudiera ganar o que pudiera discutir algunas cosas de las que está haciendo el gobierno. Y la condición de esa tarea es poder hacer confluir dos electorados, dos ciudadanías que hay en Argentina. Una que tiene que ver con la ciudadanía que se formó al calor del retorno de la democracia, con la herencia del peronismo, que reivindicaba derechos y que está bien. Y hay otra forma de ciudadanía que se construyó a sí misma con la idea de agarrar la pala, de cumplir obligaciones. Hay que hacer confluir esos dos caudales electorales en una propuesta opositora y es muy difícil, ¿no? Es un segundito. Y la otra cosa que es muy difícil, y yo entiendo, por eso, digamos, quiero moderar la crítica, pero al mismo tiempo no dejar de hacerla, que es el círculo de los que hacen política, o vinculados a la política, o les interesa la política, que debe ser como mucho, un 20% de la población, estoy exagerando muchísimo, tiene un divorcio estructural del resto de la sociedad, un abismo que es ancho y hondo como quizás nunca lo haya sido en la historia, ¿no? Entonces, acá hay una canción de Serrat que decía, no saben nada de nadie y sin embargo son ciudadanos importantes, ¿no? Y yo creo que estamos en esa situación. Perdón, Ernesto. No, que te iba a decir que hay algo que me parece que está ocurriendo, y apelo a tus conocimientos también y a tu percepción y hasta a tu intuición, que es que así como el radicalismo fue desapareciendo porque fue desapareciendo la clase media, el peronismo, a mi juicio, está desapareciendo porque desaparece el trabajador. Sí, mira, hay tres procesos que habría que tener en cuenta. Yo estoy de acuerdo con tu argumento, que es, a partir de la caída de la Unión Soviética, por ejemplo, y de la desestructuración de las clases trabajadoras en Occidente, fue ocurriendo la decadencia de los partidos de izquierda y de los partidos comunistas, que en muchos países eran masivos, ¿no? Eso fue una cosa que ocurrió. Después la otra cosa que ocurrió, que es con la transformación de las clases medias, efectivamente los partidos radicales, no solo en Argentina, había partidos que tenían ideología radical en el sentido que la tuvo la UCR,
Y también fueron desapareciendo esos partidos porque esas clases medias se fragmentaron y algunas se volvieron más a la derecha, otras se hicieron de izquierda. Y yo diría, para completar tu argumento, que es los grandes partidos nacional populares han sufrido procesos de minoritización y eso es otra de las cosas que yo diría, bueno, los dirigentes del peronismo enfrentan eso y hay que ser comprensivo con eso, también, digamos, comprensivo no quiere decir justificarlo todo, ¿no? Pero los grandes partidos nacional populares del mundo entero, diría, han sufrido procesos de minoritización. Por ejemplo, para ir... El Congreso Nacional de la India, que era el gran partido democrático popular de la democracia más grande de Occidente, del mundo, perdón, se minoritizó. Perdió unas elecciones en 2007, 2008, no me acuerdo bien, y desde ahí no puede retornar al poder y no tiene visos de formar una mayoría para transformar la situación. Después, por poner otro ejemplo, Partido Laborista en Israel, otro partido democrático popular en un sistema más competitivo, más fragmentado. Partido Laborista en Gran Bretaña. Las coaliciones democrático-populares que había en Italia o en Francia. Incluso el Partido Demócrata, que tiende a perder cada vez más elecciones, o incluso, después fue relevado, pero el Partido Revolucionario Institucional en México o el Congreso Nacional Africano, son todas experiencias democrático-populares que tenían en una base en los trabajadores y una base en lo que podría decirse los sectores populares, y que eran la convergencia entre una parte de las élites y los sectores populares, y esas coaliciones se fueron desarmando y minoritizando, ¿no? El peronismo también está en eso. Ahora, la minoritización del peronismo tiene una especificidad, porque tampoco es que todo es mundial y lo que pasa en todo el mundo tiene que pasar acá, o lo que pasa en todo el mundo pasa de la misma forma. El peronismo se ultra minoritizó, tanto que tiene un techo más bajo que el que tenía en las elecciones anteriores, como peronismo. Por ahí hay algunas figuras que trascienden eso. ¿Lo puedes fechar? ¿En qué momento pasó? Mirá, a ver, es un proceso de largo plazo. Menem vislumbró que ese proceso podía ocurrir y por eso promovió una regla de balotaje en el 94, ¿no? Que es cuando ya se veía que el peronismo podía perder elecciones y podía ser menos de la mitad más uno. Entonces la regla del balotaje es 41 a 30, ¿no? O sea, ¿cómo es un balotaje sin mayoría? Lo cual es medio ridículo. Después, durante la época del kirchnerismo, digamos, la parte exitosa de la salida del 2001 le permitió al kirchnerismo hacer más o menos buenas elecciones, tampoco tantas, hasta el 54%, ¿no? Porque Kirchner, cuando se va siendo un presidente muy bien evaluado, Cristina, y no era mala candidata, gana con el 47%, con el 49%, o sea, no pasa el 50%, la distancia era tan grande que obviamente se le acordaba el triunfo. Pero yo diría desde 2009, con la excepción de 2011, el peronismo viene perdiendo elecciones casi sin parar. 2009, 2013, 2015, 2017, 2021, 2023, 2025. Y pierde las elecciones desde ese momento en adelante, con pisos a veces cada vez más bajos, no siempre, y con techos que también van quedando bajos, y en alianzas, o sea, cuando el peronismo gana con Alberto Fernández, más allá de lo que haya sido el gobierno de Alberto Fernández, creo que Cristina entendió que era lo que pasaba, que había que hacer confluir dos caudales electorales como ahora, menos separados que lo que están ahora, pero creo que Cristina Fernández de Kirchner había entendido ese proceso de minoritización del campo nacional popular, y el gobierno de Alberto Fernández y todo lo que ocurrió en el gobierno de Alberto Fernández no hicieron más que incrementar ese proceso de minoritización. Todo esto me hace pensar una cosa que es, yo le pregunto, ¿no? La verdad les pregunto a ustedes, les pregunto a los oyentes,
el peronismo parece seguir con la misma interna del gobierno de Alberto Fernández sin Alberto Fernández. Entonces, ¿a quién le van a echar la culpa ahora? Sí, bueno, eso. O sea, No, pero es la misma interna. el albertismo no murió. No, lo que no murió es la interna, ¿no? El funcionamiento autocontradictorio, limitado, de guerra infinita dentro del peronismo. Eso a mí me llama la atención porque ahí sí yo creo que hay una diferencia con otros procesos políticos, que es cuando un partido político pierde 7 elecciones seguidas, no hace falta que pierda 7, pero cuando pierde 2 seguidas, entran en proceso de renovación, dicen, bueno, nos equivocamos, ¿no? O sea, el Partido Laborista británico, el Congreso Nacional de la India, o sea, no tiene que ver exactamente con la ideología, ¿no? O sea, hay partidos que renuevan sus liderazgos, partidos democráticos, como lo dije, partidos de derecha autoritaria, el franquismo renovaba sus liderazgos, y partidos de izquierda hipercentralizado y autoritario, como el Partido Comunista de Vietnam. Claro, pero es un internismo sin internas. Que es un internismo sin resolución, es un internismo eterno, donde parece que lo más importante es seguir jugando a la interna. En eso sí se parece al radicalismo, que muchas veces decían que la política para los radicales era la interna entre las elecciones que ganaban o perdían. Pablo, en esa misma silla, Guillermo Moreno la semana pasada dijo que el peronismo no podía volver a ganar una elección nacional si no se sacaba el progresismo del cuerpo. ¿Estás muy en desacuerdo con eso? Bastante, porque me parece que, a ver, el progresismo es una larguísima trayectoria en la política argentina. Uno llamó progresismo, y se llamaba progresismo, una cosa que era más bien liberal y autoritaria en la época de Roca, ¿no? Que era orden y progreso. El progresismo después fue expresiones moderadas de todo tipo. La izquierda reconocía a gente que podía llevar de la mano, pero no hasta el final, como los compañeros de ruta progresistas. Progresismo fue desarrollismo también. Y a partir de los 90, el progresismo entró a tener una interlocución fuerte con el peronismo, porque no empezó con el kirchnerismo eso. En parte con el menemismo. Por ejemplo, yo recuerdo que Bielsa, en esa época, ¿no? Rafael Bielsa, era un progresista peronista menemista, que había fundado y decía, nosotros tenemos que superar esto. Hasta cierto punto Grosso fue algo así. Y también en la oposición. El grupo de los 8, el Frepaso, que tenía, o sea, nadie va a negar que el Chacho Álvarez es peronista, y sin embargo tenía una fuerte interlocución con el progresismo, con Graciela Fernández Meijide, con Aníbal Ibarra. Entonces, una confluencia que se fue gestando antes de la llegada de Kirchner, y en parte tenía que ver con la reestructuración social de la Argentina y con la minoritización del peronismo, porque el peronismo había perdido por un lado, ganaba por otro. Ese progresismo que entró en interlocución con el peronismo y que había sido gorila, dejó de serlo gorila. A Moreno podrá no gustarle, Moreno querrá pedir examen de sangre. Yo no sé qué clase de progresista es, y qué clase de peronista es alguien como Moreno, ¿no? Yo me voy a ganar el odio de todos, pero o sea, Moreno es un destructor del Estado argentino. O sea, ¿por qué Moreno tiene mala fama? ¿No? Por unas causas que tienen juicios que ahora quedaron en contra de él. Yo no sé si que después estarán a favor de él, la justicia cambia, pero mucha gente se acuerda mal de Moreno. Y ya que mucha gente se acuerde mal de alguien, ya diría, eso no alcanza para ser peronista, ¿no? Pero digo, bueno, él es parte del peronismo, pero me parece que el progresismo, no importa lo que piense yo, que soy más cercano al progresismo y a esa confluencia, sino que objetivamente el peronismo se fue entramando con el peronismo desde hace unos cuantos años. Por eso empecé la historia a propósito, desde la época del menemismo, desde las dos calles por las que atravesaba la política en ese momento. Y el progresismo se desgorilizó en muy buena parte,
y además se radicalizó, dejó de ser la cosa moderada que uno pensaba que era el progresismo, y me parece que ahí hay un juego muy perverso, donde tenés peronistas minoritizadores del peronismo, con diversas actitudes, porque yo no diría que Moreno es un mayoritizador del peronismo, ¿no? No es que las masas populares piden por Moreno, cuando se presenta a elecciones saca el 2%, que quiere hacer una especie de folclore. Y después también el progresismo radicalizado y peronistizado, cosa que a mí no me parece mal que haya hecho, también le quiere pedir examen de sangre a todo el mundo para ser peronista y qué sé yo. Y me parece que son, aunque tan diferentes, hay una cosa en espejo. ¿Y en qué se parecen además en ese espejo en que se comparan? Y se parecen con que le están hablando a una minoría politizada. Se están hablando a sí mismos o se están hablando uno contra el otro. Entonces yo trato de tomar distancia y digo, bueno, yo entiendo algunas cosas que plantea Moreno y hasta me parecen correctas. Por ejemplo, no sé, se metieron con la mesa de los argentinos, eso me parece bien, y el nacionalismo de Moreno también me parece bien, ¿no? Y creo que muchos progresistas deben pensar lo mismo de eso, y hay algunas cosas que plantean los progresistas que también me parecen bien. Ahora, la pregunta que yo les haría a los dos es: ¿por qué el peronismo está minoritizado? ¿No? Y por favor, no me respondan, las redes sociales, no tenemos los medios. Esa es una cosa genial, que es, no podemos hacer política porque no tenemos los medios, pero como no tenemos los medios no podemos hacer política, entonces no terminamos más. Ahí estaba muy... Perdón, Sí. que el plano esté inclinado en contra del peronismo, eso es histórico. ¿Se acostumbró a hacer oposición? No, yo creo que, o sea, se acostumbró a quejarse de ser oposición. El peronismo estuvo 18 años en la proscripción y no dejó de buscar caminos, ¿no? Lo que pasa es que ahí hay un tema que no sé qué pensás vos, pero es los sueños del antiperonismo, por decirlo así, son muy descifrables. Quiero decirte, si yo soy antiperonista, te puedo claramente hacer, si querés, una bitácora de hacia dónde quiero ir. Ahora vos me decís, ¿qué quiere el peronismo o el progresismo? También a mí no me gusta usar derecha e izquierda, pero lo voy a usar porque todos lo entendemos. O sea, los sueños de la derecha son claros. La izquierda, ¿con qué sueña? Es algo que es medio etéreo. Cuando vos le preguntás a alguien de izquierda, o un peronista, o digamos, un hombre que no se identifica siendo liberal o conservador, le cuesta explicar con qué sueña, qué piensa. Mira, a ver, quiero decir algo más. O sea, para mí Moreno a veces también es un gorila con bombo, ¿no? Dicho esto... ¿Pero por qué es un gorila con bombo? Porque, digamos, usar estéticas anteriormente mayoritarias al servicio objetivo de minoritizar el peronismo es ser gorila, ¿no? Y de ponerte en contra a todos los grupos sociales que el peronismo debería convocar. Ahora, yo quería decirte algo sobre el antiperonismo, que es cómodo que quienes son partidarios de ponerle coto y parar un proyecto de desorganización no social, de un proceso de desorganización nacional, es cómodo que digamos que todos los que votan esto son antiperonistas, como si fueran todos el almirante Rojas o los aviadores del 55. Lo que hay que entender es que junto a la minoritización del peronismo hubo una mayoritización del antiperonismo, transitoria, y probablemente nada es eterno en la vida, pero esa mayoritización del antiperonismo no surge de la Armada, de Aramburu, de Lonardi, ¿no? ¿Quiénes se volvieron antiperonistas? Una primera creación de antiperonismo en la Argentina, que apareció por primera vez en la Argentina, fue el antiperonismo popular que creó el menemismo. El menemismo creó antiperonismo. Yo, que vengo investigando este tipo de cosas hace 40 años, me sorprendía cuando encontraba gente, los sectores populares antiperonistas, pero ¿qué iban a hacer? Los despedidos
los que perdieron el empleo, los que sufrieron muchísimo lo peor del menemismo. ¿Iban a seguir siendo peronistas? Bueno, muchos no, y desarrollaron una tirria. Después, durante los años del kirchnerismo, hubo varias olas de creación de antiperonismo popular, muy distintas, pero la negación de la agudeza y la gravedad, perdón porque es contradictorio, del proceso inflacionario, y bueno, vos decís una cosa, pero la gente dice otra. Moyano decía que medía con... No estoy hablando, no lo decía Patricia Bullrich, no lo decía el almirante Rojas que había inflación, lo decía Moyano, que bueno, Moyano no es peronista, ¿no? Entonces, hubo muchos peronistas que se sintieron estafados con la medición de la inflación. No importa si tiene razón o no, judicialmente Moreno, no sé en qué está esa causa, seguramente va a venir acá a pegarme. Después, el tema de la inseguridad, ¿no? Que al peronismo, en su vertiente progresista o en su vertiente no progresista, le resultó muy difícil porque, qué sé yo no creo que Bernie, que no es un progresista, sea reconocido por el pueblo argentino como un gestor de la seguridad fantástico. No puedo decir, no, bueno, no, porque los ministros progres no cuidan la seguridad. Bueno, sí, pero ¿y el otro? ¿No? Bueno, el manejo de la seguridad durante el peronismo trajo mucho problema y además hay una cosa que es, se ignoró la realidad cotidiana de los sectores populares, porque dicen, no, bueno, pero tenemos pocas muertes cada 100.000 habitantes. Y entonces parecemos Suiza. Y no, bueno, no. O sea, porque las personas que tienen que reponer 3 celulares por año en cada familia porque les roban el celular, no están pensando en eso. Y además porque la gente que padece un robo, yo creo que ustedes habrán padecido alguna vez uno, yo padecí un par, incorpora, introyecta el miedo y dice, no sabés si te pegan una piña, te tiran al piso, te rompes la cabeza, qué sé yo. Yo conozco mucha gente que arrastró consecuencias graves de eventos de robo que no están registrados. Claro. Bueno, entonces, ese es otro problema. Después, inflación, inseguridad, pandemia. Bueno, todos sectores populares. Porque no me estás diciendo que le pasa a alguien. Claro. Le pasa a un tipo que vive en el barrio, voy a decirlo claramente. Vos lo que hablás es, esto no le está pasando al tipo que vive en Nordelta. No, le pasa al tipo que vive en Cuartel Quinto. Y le pasa, y al de Nordelta también, pero lo que yo digo es... Pero el peronismo iba a ser... Todas esas gamas de antiperonismo, claro, emergentes de reclamos insatisfechos, ¿no? Son gamas de votantes que votaron candidatos por lo menos no peronistas. ¿Y qué les vamos a decir? ¿Que son gorilas? Al tipo que se quejó de que... le robaron 5 veces. Le robaban con el índice de inflación, le robaban el celular, o en la pandemia no lo tuvieron en cuenta, ¿no? Yo me parece que es muy cómodo decir que los que no votan el peronismo son gorilas. Llega a ser tan cómodo que finalmente parece... lo que yo llamé antes gorilismo con bombo. Porque te quedás encerrado en tu posición minoritaria y dices, no, nosotros tenemos la razón de todo. No importa si está en el manifiesto woke o en la doctrina justicialista. Hubo un momento de la salida de la elección de Milei que parecía una competencia entre políticos peronistas a ver quién decía más veces la palabra doctrina. Claro. Como si yo decí 3 veces doctrina y se materializa Perón. Y no es así. No, Pablo, hace un ratito hablábamos con Ernesto del derecho a la frivolidad, ¿no? Esta necesidad que tuvo el arco político en algún momento de que todo tenga conciencia de clase, conciencia de sí, conciencia de para sí. Y por ahí, en realidad lo que estamos atravesando es una sociedad que no quiere ser lo que la política quiere que sea. ¿Por qué crees que el kirchnerismo pensó a los pobres como no querían ser? Pero te pregunto porque no sé si entendí bien la pregunta y hay algo que me causa curiosidad. ¿Cómo los pensó, que decís que los pensó el kirchnerismo y cómo vos estás suponiendo que eran? No, un ciudadano con conciencia de clase, conciencia del sentido del otro, y más militantes que consumidores, o más militantes que vecinos.
Mira, a ver, a mí me parece que, viste, para no ser injusto o unilateral en el examen, eh, lo que en el primer peronismo aseguraba lo que llamamos solidaridad, era una forma de solidaridad institucionalizada. No es que uno salía y saludaba al vecino y le pagaba el aguinaldo de su bolsillo o la jubilación del abuelo de su bolsillo. Había mecanismos institucionalizados de transferencia de aportes intergeneracionales e intersectoriales que funcionaban a través de macroorganizaciones, de paritarias, de pactos sociales, de una serie de cosas. Entonces, el primer peronismo y todo lo que hubo de estado de bienestar argentino, y en general en los estados de bienestar, hace coincidir mecanismos de solidaridad institucionalizada derivados de las disputas de intereses y de las confrontaciones con intereses individuales que viven regidos por esos pactos que son mayores. Porque no es que los ciudadanos de la época del welfare peronista eran más solidarios que probablemente, no sé, que vecinos de Cuartel Quinto, como vos dijiste. Lo que pasa es que se desarmaron las instituciones que permitían la solidaridad institucionalizada, justo al mismo tiempo que se da un nivel de empobrecimiento, que todo el mundo va saliendo a salvarse por sí mismo. Entonces, yo creo que es ese mar de fondo, ese caudal incontenible, ese proceso de desestructuración social que fue desatado antes del kirchnerismo. Eso uno no le puede echar la culpa de eso al kirchnerismo. Eso fue en parte la dictadura, en parte la hiperinflación, en parte el propio menemismo. Yo creo que el kirchnerismo vino a hacer cuidados paliativos. Y no estoy siendo crítico con eso, ¿no? A mí siempre me impresionó. Yo vivía afuera y a mí me gustó volverme a vivir en la Argentina cuando asumió Néstor Kirchner. Y yo estaba en el aeropuerto de Barcelona y casi me pongo una bandera argentina y salgo a correr por el aeropuerto cuando lo escuché ahí y mientras lo leía en un diario que Néstor le había dicho a los acreedores: ¿ustedes pensaban que les podíamos pagar todo esto? ¿No? O sea que no tengo antipatía por el kirchnerismo ni por ese momento del kirchnerismo. Cuando digo que vino a hacer cuidados paliativos, era porque se encontró con una cantidad de problemas que ningún gobierno había tenido que afrontar hasta ese momento. Ahora, en ese contexto, yo creo que algunos éxitos que tuvo el kirchnerismo y algunas derrotas que tuvo el kirchnerismo lo volvieron más a una conversación con los politizados y le hablaban a la sociedad como si sus eslogans para politizados fuesen un diagnóstico de lo que pasaba en la sociedad. ¿No? La patria es el otro, que es una cosa que podía servir para convocar a los politizados. No le decía nada a la gente que tenía que empezar a resolver problemas de nueva generación que había traído las soluciones kirchneristas, o problemas de empleo que aparecen a partir de 2011, problemas de inflación que aparecen a partir de 2006. O vas a perder tus derechos, por ejemplo. Muchos te decían, ¿qué derecho voy a perder? Bueno, eso es posterior, ¿no? Sí. Pero, entonces, a ver si coincido un poco con lo que vos decís, porque me interesa lo que vos decís y yo no sé si estoy respondiéndote, Facundo, que es... digamos, el kirchnerismo pensaba que lo que estaba presente en su discurso interno reflejaba la realidad de la sociedad y le hablaba a la sociedad así, la sociedad no se reconocía. Y ahí entra lo que vos decís de, digamos, vas a perder tus derechos, cuando había emergido a esa altura, entre 2012 y 2023, una masa de empleo independiente, informal, que estaba más allá de cualquier amparo laboral que lo protegiese, ¿no? Sí, no sé si es el derecho a la frivolidad, habría que pensarlo mejor eso, pero digamos, aparte porque la cuestión de la conciencia de clase, ¿no? Yo
no he escuchado personalmente a gente de la clase trabajadora peronista decir nosotros somos la clase trabajadora, no, somos la clase obrera. Sí, sí, claro. Y menos los he escuchado. Puede decir que digan somos la clase trabajadora, no la clase obrera. Y puede ser inclusive que aunque digan clase obrera, pero no he escuchado decir desclasado como insulto. Más bien, yo he escuchado utilizar desclasado como categoría peyorativa, no solo como insulto, a gente de clase media que se politizó en un curso de academia Pitman, ¿no? Sí. Todas las politizaciones son aceleradas, todas son de Academia Pitman. O sea, seamos justos también con eso. Claro. Pero para atacarlo a Messi, como si Messi tuviera que ser, no sé, Agustín Tosco. Claro, ¿no? sí, sí. Entonces, me parece que se refinaron categorías cada vez más, cuanto más refinadas, más desubicadas, y bueno, terminaba siendo gorila con bombo, ¿no? Porque si hay algo que diferencia históricamente a las izquierdas clásicas del peronismo, es que las izquierdas clásicas se permiten, y no está mal, pero las izquierdas clásicas se permiten decir, vamos a crear conciencia, la gente no sabe cuáles son sus verdaderos intereses, la vamos a conducir a que los entienda. Y el peronismo históricamente más bien era, bueno, yo canalizo porque reconozco esos intereses, no les voy a hacer reconocer a las personas los intereses que no reconocen previamente, Claro. ¿no? Digamos, esa es la diferencia entre conducir y ser vanguardia. Está buenísimo eso. ¿Los descamisados del siglo XXI están más cerca de Cristina o de Milei? Mira, yo creo que los descamisados del siglo XXI están tristísimos. Centralmente están tristísimos. Vos sabés, y porque me conocés, hemos hablado de esto antes, pero nosotros, y digo nosotros porque yo trabajé con un equipo, con colegas, no es que hablo como nosotros majestático, veníamos viendo, en mi caso desde 2012, cuánto quedaba fuera del peronismo gobernante, y en la pandemia, muy al inicio de la pandemia, vimos que eso había aumentado, y vimos también cómo había entre los jóvenes que fueron importantes en la votación de Milei, por más que no fueron el único caudal, ¿no? Y que además se traccionó para arriba en las edades, vimos cómo había algunos jóvenes que antes que nosotros les preguntáramos, ellos nos militaban Milei, y eran jóvenes que estaban muy, muy esperanzados. Después yo tuve una muy buena interlocución, intercambiando artículos con Rodrigo Sarazaga, que me decía, mirá que más abajo la esperanza que tenían esos jóvenes se está apagando, ¿no? Y nosotros volvimos a hacer trabajo de campo en otros sectores sociales, y yo me encontré con que los que estaban esperanzados también habían perdido su esperanza. Le escribí a Sarazaga y le digo, mirá, vos tenés razón, o sea, no es solamente en tu sector social que se apagó la esperanza, sino en un sector social un poquito más arriba también veo apagada la esperanza. Entonces, aclaremos eso que es importante. ¿Quién es Rodrigo Sarazaga? Porque es el que está viendo. Rodrigo Sarazaga es el director del CIAS, que es un jesuita, sí, pero digamos, a los fines es un gran investigador de la sociedad argentina. Sí, ¿no? Y de los sectores populares. Y de los sectores populares. Pero lo que voy es que al mileísmo le pasó también, o le pasa un poco, que cree que sus eslogans de hace 4 años siguen describiendo la situación de las personas, y yo creo que ya no lo hacen, por lo menos con la misma capacidad de convocatoria que antes. Porque lo que yo veo es que lo que aumentó, no importa qué voten, lo que aumentó es el escepticismo. Por un lado, creció, y yo diría hasta los sub-25, inclusive hasta los sub-30, la idea de, mira, hay que arreglársela como uno puede, ¿no? Y eso implica, en algún momento era progresar por uno mismo, yo llamaba eso mejorismo, eso se fue diluyendo, y ahora la gente, en general, lo que quiere es perder lo menos posible. Y esa gente que empezó a ver que perdió con los anteriores y pierde con este, ¿qué es lo que tiene? Acabo de decirlo y lo repito, dolor.
Yo cuando hablo con esas personas siento frustración, decepción, escepticismo, independientemente de lo que vayan a votar. ¿Y eso cómo se va a canalizar? No sé cómo se va a canalizar, porque uno a veces puede decir, ¿quién politiza esto? Y es verdad, eso es posible que alguien lo capitalice políticamente y le ponga un nombre al dolor y un responsable al dolor. Eso puede pasar. Yo lo que veo que al mismo tiempo pasa otra cosa, que para mí es importante, que es que esa idea de que no puedo contar con nadie, y que no es una... yo no justifico esa situación, perdón, yo no celebro esa situación, pero también es político pensar que nadie te puede ayudar porque vos ya probaste con todos y nadie hace las cosas bien. Es más, diría, muchos de los escépticos son más críticos, más conscientes, más elaborados en sus razonamientos políticos que los que se entusiasman con cualquier cosa. Pablo, empezamos la semana escuchando a García Cuerva en el Te Deum y la continuamos con la encíclica de León XIV. ¿Crees que la religión hoy es más valiente que la política? Mira, creo que sí, primero. Segundo, creo que la Iglesia Católica viene haciendo un camino que inclusive viene de antes, antes del papado y antes de que Bergoglio fuese importante. Ya en los 90, la Iglesia Católica había tomado una posición más social que política, ¿no? Estamos hablando de la Iglesia Católica. Entonces, hay 30 años de transformación del catolicismo que pasó de ser un tipo de organización que se vinculaba a los proyectos de las élites y acompañaba la verticalización de la sociedad bajo esos reclamos, a ser un tipo de organización que trata de hacer escuchar las voces de los que no son contemplados por las élites. Digamos, si querés, es una valentía estructural, una valentía que alcanzó condición estructural. También hay que decir otra cosa, que es que la religión y las experiencias religiosas siempre fueron mucho más importantes que lo que las élites políticas concibieron. Y que hay otras experiencias religiosas, como la evangélica, que han crecido y se han diseminado en el mundo popular y hacen a esa conciencia popular. Y yo diría que ahí también no hay un Te Deum, no hay una escena donde un dirigente evangélico que sea representante de todos los evangélicos pueda amonestar al poder político. Pero si ustedes observan ese panorama, yo diría que cuando todo el mundo esperaba que los evangélicos fuesen todos mileístas y qué sé yo, no hay esas expresiones. Y también veo ahí como religiones, el catolicismo y el mundo evangélico, enraizadas popularmente, que entienden este momento de desconcierto, de tristeza, de dolor, de desesperanza y de pérdida del pueblo argentino, que no lo entiende la política, no lo entiende el mileísmo, que dice, vienen los mejores 18 meses de la historia argentina, el consumo está a tope, no entiendo qué hacen que no festejan. Han dicho eso, ¿no? Y también no lo entienden la política opositora, que piensa que con solo poner la bandera y decir, acá estamos nosotros, sáquenlos a estos, puede hacer algo políticamente interesante, tanto para ganar elecciones como para transformar el país. Yo eso no lo veo, ¿no? Entonces también ahí veo que los grupos religiosos, además de ser más valientes, entienden más lo que está pasando. Eso cuando decís... Tiene una valentía, si querés, perdón la palabra, epistemológica, ¿no? Digamos, sí, se atreven a la verdad. Sí, pero es porque, ¿es porque la verdad los atraviesa o porque la van a buscar? Quiero decir, porque hay muchos sectores religiosos que la política ha perdido contacto con el otro. Habita un mundo que el mundo no habita en la política. Bueno, vos me estás dando la respuesta, una respuesta que yo no tenía, te la tomo, que es, me parece que es cierto, los grupos religiosos habitan el mundo del otro
Entonces, independientemente de la voluntad de un dirigente religioso que puede decir, no, yo estoy más de acuerdo con este gobierno, con el otro, y qué sé yo, esos mismos, a su esperanza, a su ideología, a su voluntad de creer en buena fe, digamos, los atraviesa y se los impide consolidarse en esa posición, su propia experiencia, porque habitan en el mundo del otro. Pablo, la última, y te agradezco enormemente este espacio de reflexión, nos hiciste mejores. Bueno. ¿Cómo intuís el final de Milei? Si tiene, próximo. Primero, que yo no veo resultado opuesto de la elección, ni tampoco sé, pero me gustaría que alguien lo sepa y que me diera coordenadas claras, y yo lo sigo. Yo realmente no sé cómo sigue este proceso, porque hay muchas alternativas, porque hay variables que yo desconozco. No sé si los conflictos internacionales no tienen alguna incidencia en el proceso inflacionario. A mí lo que me parece que no sé si hay que ponerse a esperar y a ver qué pasa, sino más bien tratar de hacer algunas cosas, ¿no? Y pienso yo que justamente la tarea de hacer confluir la Argentina de los derechos con la Argentina de las obligaciones, la ciudadanía que precedió a la eclosión libertaria con la ciudadanía democrático-popular, esa tarea que es dificilísima, hay que poder hacerla, y eso tal vez tenga alguna incidencia en el futuro, aunque no sea necesariamente ganando las elecciones. Ahora, por otro lado, porque no quiero tampoco escaparme de la pregunta, el deterioro social es enorme y yo no veo cómo el gobierno puede siquiera moderarlo, siquiera poner un bálsamo, porque en primer lugar no tiene la voluntad de hacerlo. En segundo lugar no ve el problema que le dé la voluntad de hacerlo, aunque sea por conveniencia. Y entramos en una dinámica de deterioro que es muy problemática. Ayer la Iglesia Católica se reunió con dirigentes, élites empresariales y qué sé yo, un poco para dar cuenta, a pedido de esos dirigentes, de la situación social. Y el relato debe haber sido espantoso por parte de la Iglesia Católica. Quiero recordar que no sé, en algún momento en el verano, al final de noviembre del año pasado, con el grupo con que yo trabajo, hicimos un informe que decíamos, miren, la elección la habrá ganado el mileísmo, pero las necesidades en los barrios son enormes. En ese momento nosotros decíamos, lo que quiere la gente es dejar de perder o perder lo menos posible. Ya en febrero nosotros decíamos, miren, la gente empezó a perder más de lo que admitía poder perder. Y desde febrero hasta abril la caída fue vertical. Porque, y te estoy respondiendo la pregunta, pero no te lo hago largo, pero que es, en sectores populares se perdió empleo. Se multiplicaron las necesidades, porque la inflación aumentó en parte en algunos precios decisivos para la vida de la gente. Transporte, servicios, las devaluaciones se fueron trasladando a precios progresivamente, tampoco bajaron después de las devaluaciones, la gente no consume fideos importados todavía, sería un desastre, aunque hay fideos importados. Se removieron asistencias de todo tipo, remedios, planes alimentarios. Las asignaciones no se están actualizando al ritmo que se lo hizo antes, pero además hay otro gran problema que yo no entiendo por qué se habla tan poco de esto, que es, como el Estado mantiene nominalmente algunos programas de inversión, ya no de asistencia, sino de inversión, pero realmente no los ejecuta, hay un montón de plata con que mucha gente contaba que no apareció esa plata, y no se sabe cuándo va a aparecer. Plata de algunas obras, plata de algunos mantenimientos, plata de algunas reparaciones, que eso es mucho más plata que todas las asistencias que yo pueda computar y que se cortaron.
Entonces, el estado de necesidad en sectores populares aumenta, y sobre todo por esto último. Súmenle a eso la caída de empleo. Por pisar, vamos a decirlo con claridad, por pisar gran parte de los gastos o inversión que el gobierno hacía en diferentes sectores, que tenían que ver con desde obra pública hasta algunos planes, ¿no? Progresar, etcétera. De eso está haciendo referencia. Sí. Pero no, digo, pisar los planes, pisar las asistencias, pero pisar el presupuesto. Claro. Tal obra, que ya sé que no hay obra pública, pero pisar coparticipación, subejecutar y no transferir fondos asignados. De hecho, ahora hace un poco hubo un caso de que había un fondo que había sido asignado, comunicado que fue asignado, y es como que chuparon la transferencia. No, esto vuelve para acá. Entonces, yo creo que ese nivel de deterioro social puede tener incidencia en el proceso político. Ahora, si la oposición se queda simplemente decir esto es el antiperonismo de siempre, no va a poder capitalizar el apoyo de los damnificados crecientes por el proceso de desorganización nacional. Entonces es muy difícil ver cómo sigue más allá del si es el final o no. También es cierto, y esto también hay que decirlo así como hay deterioro social, hay deterioro de la imagen de Milei y hay todo el mundo buscando alternativas, pero todo el mundo encapsulado en sus nichos sociales. Entonces, nadie habita el mundo del otro, pero nadie habita el mundo del otro, estoy diciendo, nadie habita el mundo del 80% de la Argentina que no es politizada. O no es politizada en los términos en que lo es el 20% del círculo rojo. Por eso me gusta mucho acá, que yo sospecho que es un lugar que tiene más porosidad entre el 20 y el 80%. Sí, claro. Sí. Bueno, como la plaza de 45. Claro. La plaza de 45 contra la plaza de 73. Sí. Gracias, Pablo, por No, venir. gracias a ustedes. Fuiste muy generoso. No, De la clase a la clase, porque ahora te vas a la universidad, ¿no? no, me voy a una charla, pero va a ser como una clase, sí. Muy bien. Bueno, ahora tenemos una sorpresa, Sí, Ernesto. o sea, sorpresa, sí. Carlos Leiva, que yo lo presenté como el último funcionario, sí, está acá, que lo presenté como el último funcionario. Amigo. ¿Es el último funcionario de Perón vivo? No lo sé eso no lo sé, lo debe saber él. Y también el último testigo del último pacto social que tuvo Argentina. Venga, Carlos, venga. Y que el otro día yo estuve en una cena con él, puedo por favor, sí. referir ese hecho, ¿no? ¿Cómo te va? Y justamente él rememora. ¿Querés sentarte vos? No, Sí, siéntese ustedes. te saco el lugar. Sí, lo echamos, lo despedimos. En el mejor sentido. Pero, no, lo que él nos recordaba en esa cena en que estuvimos juntos, que antes que el pacto social de Helvar había estado la hora del pueblo, Exactamente. ¿no? Que, digamos, después uno habla de la Moncloa, ¿no? Y bueno, en Argentina estábamos viendo el mismo problema. ¿No puedo decir una cosa sobre eso? Sí, lo que Sí, quieras. decilo. No, para mí el tercer Perón, que probablemente la tragedia era inevitable, pero el tercer Perón, con esa idea de revolución en paz, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino, y cada argentino debe producir al menos lo que consume, con esas tres cosas rearmabas el país, y eso te lo reconoce, no sé, por ejemplo, Pablo Gerchunov dice que la desgracia de la Argentina, en parte, en ese momento fue asimilar el shock petrolero sin tener el liderazgo que podría haber tenido Perón, porque Perón falleció, ¿no? Entonces, digo, en esa época se vislumbraron, aunque no se consiguieron resolver, problemas que hoy han vuelto mucho más graves. Totalmente. Y eso tiene que ver con lo que estábamos discutiendo del peronismo. El peronismo tiene que pensar estas tres cosas. Revolución en paz, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino, y cada argentino debe producir al menos lo que consume. Después del programa vamos a ir a comer un conejito a Miramar, un bodegón ahí Sí, lo conozco, en San Juan. sí. Si querés, estás invitado. Pero, Puedes llegar tarde. ¿a qué hora? ¿A las 11 puedo llegar? Sí, podés llegar tarde. eso, Tipo Ernesto trasnocha. Dale, entonces voy. Pero a las 11 llego. A las 11, listo. Dale, San dale. Juan y Sarandí. Bueno, no sé cómo despedirme así con la Gracias, mano. Pablo. Gracias. Gracias.
Chao, maestro. Bueno, Un gusto de oírte. temporada de abrazos. Como siempre. Por Sí, favor, gracias por la generosidad de venir, Carlos. No, por favor. Carlos, Gracias por invitarme. Para un Bueno, gran secreto, ¿por esto qué? que llame cara a cara. Porque lo que acaban de ver Sí, sí. es lo que nosotros muchas veces buscamos. ¿Qué es esto? O sea, que es, ¿entendés? Que se encuentren personas y que puedan charlar. Muchas veces incluso hasta de visiones ideológicas distintas. Que me parece que eso es lo más interesante que puede ocurrir en una Argentina que a veces se enfrenta. La La- amistad política. la primera pregunta es obligada. ¿Por qué estamos estancados hace 50 años? Bueno, mi explicación no necesariamente coincide con la opinión generalizada. Tengo una visión distinta, tal vez por eso me lo preguntás. Es cierto lo que dijo Pablo Seman recién sobre lo que representaba el Perón del 73, que también era Balbín del 73, ¿no? Y también éramos los gorilas del 73, porque no hay que olvidarse que la Hora del Pueblo, que fue el noviembre de 1970, a 6 meses del asesinato de Aramburu, se firma con Perón, a los 6 meses del asesinato de Aramburu, con Perón, con Balbín, Horacio Tedi, de miembros todos de lo que era la Junta Consultiva Nacional de la Revolución Libertadora. O sea que es un hecho enorme y que por supuesto alguien se encargó de borrarlo de la historia, ¿no? Ese alguien, vamos a poner nombre y apellido. ¿Puedo poner nombre y apellido? Sí, ¿cómo no? ¿Ese alguien fue los montoneros? Bueno, sí, no sé si, bueno, sí, en definitiva, ocuparon ese espacio, si vos querés, taparon ese espacio, porque fue la Hora del Pueblo, fue una respuesta al surgimiento de Montoneros. Contra lo que no se dice, esto fue la realidad, fue un llamado que mucha gente, yo conocí a algunos de los que participaron en el inicio de las conversaciones, frente a un hecho sorprendente que fue una verdadera conmoción. Dijeron, bueno, acá la política tiene que resolver esto. Si esto no se lo resuelven, los militares no están en condiciones de resolverlo. El golpe militar está agotado, Onganía agotado, no por razones económicas, les voy a explicar por qué, sino por razones políticos-sociales. Hace falta que la política encuentre un camino abandonado hace muchos años, que es el camino de la amistad. Y estos titanes, uno había puesto preso al otro, uno lo había derrotado al otro, se juntan, vuelvo a repetir, con la Junta Consultiva y se encuentran y hacen un programa común que termine con la proscripción del peronismo, que fue una locura que duró en definitiva 18 años, y reencontrar una democracia plenamente participada con una vocación de desarrollar ese estado de bienestar que venía incorporado en la Argentina desde hacía mucho tiempo. Por supuesto, Perón le puso toda la marcha, pero venía de antes también. Era una concepción igualitaria de la Argentina que es una característica nacional hasta el año 75, ¿no? Bueno, ¿por qué digo que venía de antes? Porque la economía, y esto está totalmente olvidado, incluso por los economistas, los historiadores de la economía, militantemente lo niegan, ¿no? La década 64-74, que abarca Onganía, los gobiernos radicales de Ilia y el gobierno de Perón, esa década de 10 años, es la década de mayor crecimiento per cápita de la economía argentina después de la década de Roca, del 1874-1884, es la primera década, un gran crecimiento, y la segunda década después de esa, de crecimiento per cápita, es la del 64-74. Pero por un punto, Sí. es que vos dijiste algo muy importante. Hay un olvido militante. Sí. Y ese olvido militante, ¿qué es? Tratar de reescribir la historia para que eso no se sepa, porque fue una... Es muy una época complicado a ver. porque no voy a hacer macartismo porque no tiene sentido, pero los responsables ideológicos de Montoneros son mucho más de los que figuran en los diarios, son muchos de los militantes del liberalismo corriente. A ver, Y sí, no solo Patricia, Patricia es un fenómeno menor, tipos importantes. a ver, para... No te voy a dar los nombres. No, por no, supuesto. pero vos lo que decís es, quienes ahora muestran su cara como si fueran liberales, en la década del 70 eran todos montoneros. Y muchos forman parte de, por ejemplo, estudios económicos importantes, Sí, de estudios consultoras, sí, etcétera. Sí, claro, sí. Esto no se anima a nadie a decirlo, y es No, un pero es secreto a verdad. vos, se lo decís vos solo. No, es verdad, sí. Y eso modifica la relación verdadera de la historia. Porque es inexplicable que no se diga que en la Argentina hubo
muchos secuestros de empresarios que llevaron a muchas empresas a desinvertir en Argentina. Las cuentas nacionales computan la inversión, no computan la desinversión. Eso es obvio, no es un flujo, por lo tanto no lo pueden sumar. Pero en Argentina, el caso patético, mira, Pablo Sirven acaba de escribir una historia sobre Salustro. Y hay un párrafo en el que le hace decir a Salustro, es él, no Salustro, pero algo que hubiera dicho Salustro. Fiat era la segunda empresa más grande de Fiat en el mundo. Hace un mundo ahí, para el que no está viendo, para que tenemos que aclarar estas cosas, porque estás hablando de Verdán Salustro, que fuera uno de los directivos más importantes de Fiat en el mundo y en América, que fue secuestrado y el cual fue asesinado. Perfectamente. Bueno, este hombre, lo hace decir Pablo Sirven, pero lo hubiera dicho él, porque es un hecho, señala, nos tuvimos que ir de la Argentina con la fábrica más grande después de Italia, que fabricaba tractores, maquinarias, motores, era un paquete industrial gigantesco que se mudó a Brasil. Pero atrás de Salustro, lo que no dice Salustro, por supuesto no lo puede decir, son muchísimas las empresas que se fueron. Ustedes no se olviden que con Frondizi, bien o mal, aterrizaron en Argentina una enorme cantidad de empresas americanas, muchísimas, a punto tal que se hablaba de, digamos, la desnacionalización del capital argentino, con lo cual era cierto, porque han venido ejércitos de empresas americanas con nuevas tecnologías a producir. Vos pensás simplemente que la industria automotriz en el año 74, no por el gobierno de Gelba, sino por lo que había pasado antes, producía el 90% del automóvil. En la Argentina, con 20 millones de habitantes, se producían 300.000 automóviles, de los cuales el 90% del automóvil se producía acá. Cientos de talleres que hacían asientos, bujías, vidrios, manijas, motores, todo se hacía en la Argentina, el 90%. Quiere decir que si 300.000 unidades producías y el 90% en unidades equivalentes son 270.000 para 20 millones. Hoy producís tal vez 400.000 automóviles, pero producís el 15, el 20% de un auto, y somos 56 millones. Es la medida de la desindustrialización y la potencia industrial que tenías. En el año 74, como consecuencia de todo ese proceso, se firma un acta de la industria automotriz, que por supuesto todo el mundo ignora, que firman todas las compañías, absolutamente todas las compañías automotrices, como era nuestro hábito, los concesionarios, los sindicatos, para decir que a partir de ese momento la Argentina va a ser la plataforma europea y americana de exportación de automóviles en América Latina. Carlos, eso lo acordamos. Y en ese registro, el comienzo del fin de la Argentina próspera, ¿fue Montoneros? Mirá, yo sé que es muy exagerado para muchos, pero yo entiendo que sí. Entiendo que sí porque vos fíjate, en el año 30, cuando la Argentina se desengancha del Imperio Británico, cambia el modelo de desarrollo, simplemente porque lo que te arrastraba te deja de arrastrar. El Imperio Británico nos abandonó, entre comillas. Y se inventó, esto fue anticipado, hay un artículo de Lariaga, que era un discípulo de Ortega y Gasset, viene a la Argentina y lo escribe brillantemente en el año 25 en la revista Occidente, o sea que es una cosa tan pensada. Bueno, cuando esa relación cae, el gobierno de los años 30, Federico Pinedo, el abuelo del actual Pinedo, inventan lo que se llamó la industrialización por sustitución de importaciones. En realidad fue la sustitución de la locomotora, porque vos perdiste la locomotora que te arrastraba y tenías que tener alguna, sobre todo en un periodo de alta desocupación como fue la crisis del 30. La Argentina, con esa política, fue el primer país que salió de la crisis de la depresión del 30. Esto no es un chiste, fue exitosísima, creció y llegó 30 años después, como te acabo de decir, a esa década de crecimiento extraordinario. Hubo un consenso de todos los dirigentes políticos, militares y democráticos, entre comillas. Siempre la democracia hasta el año 73 no fue verdadera, salvo el periodo de Perón. Pero todos los partidos coincidieron en un consenso económico y social, porque la sociedad había ese consenso, que se gobierna para el pleno empleo. ¿Por qué? Porque el pleno empleo era el modo de armonizar capital y trabajo en un sistema capitalista. Si no tenés pleno empleo, no hay armonía del capital y trabajo posible. Bueno, la Argentina lo logró. Figúrense ustedes que nunca tuvimos una tasa mucho más alta del 4% de desempleo en ese tiempo. Porque yo veo las estadísticas de tu generación como economista. Sí. Hay algo que me sorprende, que es que ustedes están borrados de la historia económica. Sí, o sea, es una generación que está ¿Qué quiere decir que están borradas? Yo escucho que todos hablan, ¿no? Te habla la generación de los 90 de Cavallo, sí. Te hablan los 80, que algunos todavía eran muy jóvenes, Melconian, por decir los que sí, están vivos. También Cavallo, claro. ¿No? Pero quiero decir, te hablan los del 2000, ¿sí? Te hablan los Prat Guy o
o los sucedáneos, pero su generación está silenciada. Pero no solo silenciadas, sino, fíjate vos, hay muy buenos estudios de muy buenos economistas sobre los procesos distintos en el mundo y en la Argentina en particular, en políticas de estabilización, ¿no es cierto? Por supuesto, el programa de la concertación no figura, no existe, no tiene registro. No es que dicen, fue pésimo, es una basura, no vale la pena ni pensar, no existe. Ahora vos fíjate, ¿sabés qué dijo el Fondo Monetario Internacional en su informe en el mes de diciembre de 1974? Nosotros nos fuimos en octubre del 74. ¿Sabés lo que dijo? El Pacto Social fue un éxito. Fondo Monetario. No hay ningún otro caso en que el Fondo Monetario, a quien nosotros no le pedimos nada, haya concluido que un programa económico de la Argentina fue un éxito. ¿Por qué? Porque para ellos, por supuesto, fue un éxito hasta que se abortó, como bien dijo Pablo Seman recién, con la muerte de Perón, que en realidad fue el 1 de julio, pero desaparece de la política el día 12 de junio del 74, la desaparición de Perón hace que el plan se caiga a pedazos. Imagínate, tenía 3 patas el plan. Rucci como representante obrero, Helbar, que conducía el empresariado, y Perón en la política, más que nada Perón. Lo asesinan a Rucci, los montoneros, el primer golpe, le dice Firmenich, había que liquidarlo para terminar con la pata sindical del Pacto Social, lo dice expresamente en la revista El Descamisado. Eso está escrito por él. Hay muchos periodistas actuales de diarios importantes que pueden dar testimonio porque eran redactores del Descamisado. Y bueno, a partir de ahí, sin la pata de Rucci, Perón desapareció el 12 de junio, conducir políticamente ese programa era prácticamente imposible, más allá de los errores que uno ha cometido, que obviamente los había descartado. Pero bueno, sí, fue así. Yo creo que vos dijiste... Yo creo que la guerrilla montonera se propuso terminar con un modelo y logró liquidarlo. No les parecía bien que tuvieras el coeficiente de Gini en 34, que es la distribución del ingreso igual que la de Francia, 4% de pobreza y una tasa de crecimiento que como está en la década, hoy tendríamos, si hubiera seguido ese crecimiento... Esto es ridículo, pero si hubiéramos podido seguir esa tasa de crecimiento, el PIB per cápita de la Argentina hoy sería $50.000 por habitante, es decir, 5 veces más de lo que tenemos. Pero entonces, ¿Montoneros mató al peronismo? Bueno, yo no sé si lo mató, pero sin ninguna duda creo que no tiene nada que ver con Perón en todo caso. No sé, Perón es un hombre que creó un pensamiento distinto en la época del 40, el 73, para mí es el del Partido de la Hora del Pueblo. Es un hombre, como dijo Pablo Seman, para un argentino mejor que otro argentino, que sustituye esa cosa peronista de mejor, el único peronista, mejor que otro peronista, ese tipo de cosas. Se termina el personalismo de las imágenes de Perón por todos lados, eso no está más. Y además es un reconocimiento de que el sistema capitalista a la manera europea con consenso funcionaba. Y bueno, él lo intentó poner en marcha. No, quería preguntarte, 50 años después, una semblanza sobre la figura de Isabel Perón. Yo no tengo una percepción muy concreta. Lamentablemente la historia la escribió no Isabel, esa parte de la historia, sino la escribió López Rega, el jefe de una secta, que también está olvidada, los Caballeros del Fuego, a la que pertenecía alguien que era graduado de la Universidad de Columbia, como Ricardo Massueto Sin, que fue presidente de Sebel, presidente de SACETRU, un hombre muy vinculado a la vida empresaria. Que dicen esto, porque lo decís vos, lo hago yo también, porque mucha gente nos está viendo, son chicos jóvenes, yo soy un hombre grande ya, vos todavía sos joven. Bastante más grande. No importa, eso lo que quiero decirte es, Sin, muchos señalan a Sin, este hombre, como realmente la mente económica tras lo que luego fue Martínez de Oz. Yo creo que, a ver, digo, él fue el Martínez de Oz al lado del cine es un progresista, es un zurdo violento. ¿Sí? Yo no viene a cuento, pero yo conozco mucho el pensamiento de Ricardo porque compartí oficina con Ricardo antes que sea el hombre de López Rega. Yo descubrí, después de Milei, porque entonces leía Rothbard, antes no lo había leído, que claramente el programa del Rodrigazo está inspirado por Rothbard, porque Ricardo estudiaba en Columbia en los momentos en que Rothbard era una figura destacadísima de la política americana, en el sentido de que formó el Partido Liberal, había incluso participado con la New Left en un grupo común, tipo importante, leerlo, bueno,
ves el camino de Milei, ¿no? Es un libertario de verdad, y incluso tiene un manifiesto populista del libertarismo. Bueno, Ricardo, sus ideas, transmitidas en la conversación personal, en el café, eran exactamente esas. Yo no las conocía y ahora me doy cuenta que evidentemente era un discípulo de Rodó. O sea que se anticipa a Milei. Celestino no, Rodrigo libertario. Totalmente, sí. Vos decís que Celestino, esto es Totalmente. excelente lo que está diciendo porque No, nadie lo dice. Desde el punto de vista económico, sí, ninguna duda. Es lo que hizo. El ajuste brutal y no importa las consecuencias. Es eso. Acá hay que... Ricardo entendía de verdad que la debilidad de Occidente era el orientalismo cristiano. Ricardo Sin decía eso, me lo dijo a mí. Es decir, esa debilidad del amor al otro, esas cosas no tiene sentido. Acá hay que imponer un rigor, y su programa es un programa de absoluto rigor. Fracasó, hasta las parábolas que él comenta tienen algo que ver. Él hablaba del paso de las Termópilas, como él habla del otro de la fuerza del cielo. Hay una identidad ahí conceptual andando en la cabeza. Recién hablaste del presidente. ¿Te parece una nueva era o un accidente de la historia? Mira, lamentablemente esta es una pregunta que es demasiado profunda, no estoy en condiciones de responderla. Lo que sí te puedo decir es que lo que él está conduciendo en la práctica es, te voy a dar una imagen casi metafórica, que es algo que me pasó de chico. Yo viajaba en un tren, cuando de golpe y porrazo en la mañana se engancha la máquina y deja los vagones, los que estaba yo, en el medio de la vía. Y solamente un tipo que estaba afuera, que pasaba un auto levantando una polvareda de tierra, trata con un pañuelo loco, gritaba de la ruta para que el maquinista parara, porque el maquinista seguía. El tipo estaba convencido que iba a mucha velocidad. En realidad, imaginaba que tenía una nueva velocidad. Lo que pasa es que había dejado el resto del tren afuera, por lo tanto iba sin peso. Bueno, el crecimiento que ve Milei es la locomotora que se desengancha del resto de la sociedad. No sé si me explico. Sí, es una metáfora perfecta. Él ve algo que corre a una determinada velocidad, pero es algo que no se engancha. Porque para enganchar vos tenés que tener una política económica de enganche. Todos los procesos anteriores de la Argentina de inclusión productiva y social fueron estrategias de enganche, es decir, de encontrar las maneras en que se vincula el conjunto de la sociedad a un progreso colectivo. Milei ha decidido cortar el tren, la máquina va para allá con el cobre y el litio y la energía, y el resto queda afuera. ¿Y contra qué choca esa locomotora? Bueno, no, esa locomotora no sé si choca, se puede perder en el espacio, pero lo real es que la cantidad de vagones sin coche comedor, al sol, detenidos, en algún momento empiezan a romper las ventanas, sacar la madera, tratar de hacer fueguito por el frío. No sé si me explico, te quedaste a la intemperie. Está dejando mucho más de lo que está a la intemperie hoy va a quedar mañana, si esto continúa. Y creo realmente que el drama de la Argentina es que la política está ausente. La política en el sentido que corresponde. ¿Qué es hacer política? Es tener claras ideas de lo que hay que hacer desde el Estado para construir una nación, es decir, para enganchar. Y la política no tiene eso, no discute de eso, no piensa de eso. No voy a hablar del peronismo en sus gobernadores que pueden entregar cualquier cosa contra una regalía. Los gobernadores del peronismo están pensando qué regalías van a obtener de las inversiones mineras. Eso es lo único que les preocupa. La regalía para el Estado provincial, que lo manejarán ellos. Pero no están pensando en la nación como un conjunto. ¿Hay dirigentes soñando Argentina? Debe haberlo, yo no lo siento, no los escucho. No escucho ningún discurso propositivo. Ningún discurso de enamore que diga que hay un futuro por delante. No lo veo. Veo gente que critica, pero no veo proposición, no veo pensamiento denso. Mirá, se lo contaba Pablo Seman el otro día. Hace muchos años viajamos con Cafiero, vos sabés, fue candidato por la democracia cristiana. Y viajamos con Cafiero a buscar recursos de la democracia cristiana europea. Y tuvimos la oportunidad de estar con Giorgio Damita, que era el secretario general de la democracia cristiana de aquellos años. Te estoy hablando de 1985, creo, ¿no? Y estaba con Flaminio Piccoli, que era otro dirigente, y lo critica Flaminio Piccoli ante Antonio y le dice: este hombre cree, como Alfonsín, lo pone como ejemplo, que la política tiene éxito. Y entonces dice Damita:
En la política no existe la categoría del éxito, porque la política es un compromiso. Hoy arreglas una cosa y acabas de desarreglar otra. Entonces Antonio le pregunta enfáticamente, entonces, ¿qué sostiene la política? Bueno, lo que sostiene la política es un programa, una convicción, una promesa, cualquier promesa, pero una promesa el pueblo necesita tener para poder seguir en un camino. Cuando la Argentina no tiene promesas, la política no puede verbalizar promesas creíbles, no tonterías, no puede decir, vamos por acá. Es evidente, no hay pensamiento, no lo ves, no lo tienen, puede haber crítica, pero ¿cuál es la propuesta? Están entrampados, por ejemplo, están atemorizados de hablar del equilibrio fiscal, como si hubiera equilibrio fiscal. El fondo vino a decirles que no es del todo cierto, porque contabiliza que los intereses no se están computando. El fondo tiene que decirlo. No hay ningún dirigente político que lo diga. Parten de la base que es verdad, no se animan a decirlo. ¿Y acaso puede haber equilibrio fiscal cuando las rutas se hacen pedazos? ¿O cuando los remedios no llegan? Es un mal. ¿Quién puede estar en contra del equilibrio como concepto? ¿Pero cuál equilibrio? ¿Cómo lo haces? ¿A costa de qué? ¿Bajando el impuesto a los bienes personales? Esa es una manera de hacer el equilibrio fiscal. Claro. Digo, hay una discusión honesta, verdadera, de gente que piensa que tiene una respuesta. Cuando el periodista le pregunte, ¿cómo haría usted? Claro, no se animan a plantearlo porque no saben qué decir. Es la verdad, es un defecto dramático de la clase política que no está, digamos, entrenada en el pensamiento. Es un grupo de gente que colecta votos, a lo mejor juntan gente, pero pensar en el largo plazo de la Argentina, verla a largo plazo, cuál es la proyección, no lo sentís, no los escuchás. Yo los invito a repasar, si alguna vez escucharon a alguno hablar de algo, que no sean obviedades. ¿Vos no crees que eso es producto del hecho de que los líderes se están pareciendo a la sociedad? Porque si no, habría otros líderes. No lo estoy sosteniendo, te lo pregunto, por favor. La política porque digo, es triste pensar que... La política es pedagogía. Mira, hay alguien que introdujo un daño muy grande, inocentemente, que fue Eduardo Duhalde. Eduardo Duhalde se enamoró de las encuestas. Y a partir de ese hecho, en la Argentina, paradójicamente, los encuestadores encuentran lo que, como bien decís vos, la gente dice, y los políticos creen que tienen que decir lo que la gente dice. O sea, no hacer pedagogía hacia dónde vamos, sino copiar lo que la gente quiere que le digan. Bueno, Milei un poco, quizás es uno de los candidatos que yo recuerdo de vuelta a la democracia. Absolutamente. Que es el que le dijo, no, mirá, yo voy para allá, no se fijó en las encuestas, porque lo que dijo era muy incómodo. Absolutamente. Él tenía una visión distinta y bueno, demostró que efectivamente, con una pedagogía para mí equivocada, alguien que anuncia puede ser escuchado. Pero si no anuncias nada, nadie te va a escuchar, porque es escucharse a uno mismo, es como pan con pan. Carlos, ¿el kirchnerismo secuestró al peronismo? No sé, yo creo que pero el kirchnerismo, el solo hecho de hablar de kirchnerismo o hablar de menemismo, es que hay una violación profunda, porque realmente si vos te sentís identificado con el mensaje que identifica una persona que escribió libros que no escribió Kirchner, que no escribió Menem, que dio mensajes que no escribió Kirchner ni Menem, y que además dejó un testamento con un programa notable como fue el Plan Trienal, la idea de la concertación, un testamento. Nunca nadie lo reivindicó. Vos lo escuchás a Duhalde y habla del pacto de la Moncloa, Duhalde, jamás va a hablar de lo del pueblo. ¿Vos viste algún peronista que recupere los mensajes de Perón de la última etapa? El último Perón, el que vale, porque el otro no está. No. Ninguno. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente le resulta incómodo. Prefieren levantar una marca como Coca-Cola y llenarla de lo que ellos tienen. Es como cualquiera que pudiera vender botellas con la marca de Coca-Cola ganaría fortunas, aunque le pongas nada. Hasta que Julio Bárbaro dice eso, dice que el peronismo hoy es un buen recuerdo que trae votos. Sí, sin duda, trae muchos votos porque hay mucha gente que recuerda cosas, que las valora. Pero que no existe más en términos de ideas. Sí, bueno, yo no soy peronista y no puedo juzgar lo que... A mí me parece que el mensaje de Perón, actualizado a la fecha, que bueno, no está en la boca de ningún dirigente que se autodenomine peronista, para nada, ninguno, ni los cordobesismo, ni en los interior, nadie. Es algo que no existe, no hay ese ejercicio. Perón pensaba, de verdad. Si ustedes leen la Carta Ecológica del año 1972, es un tipo que pensaba en ecología en el año 72.
Vale la pena leerlo, ¿eh? Es un documento, tal vez alguien lo ayudó, pero bueno, fue capaz de hacerlo. Pero dirigentes peronistas, olvídate, nada. El pobre Néstor claramente nunca habrá leído un libro, y Cristina es un sobaco ilustrado, nada más. ¿Cómo? Un sobaco ilustrado. ¿Vos crees que el de los... Es fuerte decirlo, porque hay mucha gente, estoy seguro, a mí me encanta que lo digas porque sos muy disruptivo en eso, nadie se anima a decir las cosas que decís vos, me encanta como lo decís, pero digo, a mucha gente le debe causar cierta sensación de incomodidad escuchar que Néstor Kirchner nunca leyó un libro y que, Yo creo que no. y que Cristina Fernández de Kirchner es una persona que los mostraba pero no los leía. Yo creo que no, por lo menos, mira, hay un problema de asimilación. Si leíste y pensaste, lo asimilaste, lo perdiste adentro tuyo y lo expresás. Yo no veo realmente a lo largo de todos los años que estuvieron que hayan capturado el desperdicio que hicieron de una enorme potencia política y una coyuntura excepcional. Los años de Néstor fueron la gran probabilidad para la Argentina para recuperar todo aquello que había perdido Menem, en sentido de empleo, de industria, de desarrollo, de estrategia de largo plazo. Y lo desaprovechó. Simplemente lo disfrutó. Le pareció un fenómeno disfrutarlo. Te pido que busques una sola ley, un solo proyecto. Nada, cero. No recuperó el CONADE, el pensamiento de largo plazo, nada importante. Teniendo todo un tipo que logró tener mucho poder, porque fue un hombre que tuvo la capacidad de conducir, sin ninguna duda. Después del desastre de la Rúa, demostró un talento político importante. Pero claro, como no había mucha profundidad, solamente buscó durar. ¿Y en esa construcción política hay algo de la cámpora que te hace acordar a Montoneros? Bueno, el solo hecho de llamarte la cámpora, ¿no? Diciéndote peronista y llamarte la cámpora, olvidándose que Perón lo echó a Cámpora, porque lo consideraba un traidor. A punto tal que el primer día lo consideraba traidor. Y te digo algo que obviamente vos seguro que sabés, antes de asumir Cámpora, Perón lo obliga a mandarle el discurso de Asunción a Gelbar, un ministro de Economía que había puesto Perón y al que Cámpora no quería. Y Gelbar me da a mí y a Antonio Cafiero el discurso para corregirlo. Y tachamos la palabra socialismo nacional 50 veces. Lo digo yo y lo encontrás en las memorias de Antonio, porque cuando cuenta Antonio cuando nos conocimos esa noche. Acá enfrente, en Garay 1, que eran las oficinas de Gelbar. Era una gomería. En el piso estaba Gelbar. Y eso es interesantísimo para los historiadores, que muchos historiadores seguro que das un testimonio importantísimo. O sea, vos tuviste que tacharle. Pero absolutamente, tanto con Antonio. Con Cámpora, con Antonio, el discurso sí, de Cámpora junto con Cafiero. Sí, el discurso de Cámpora. Por muchos que eran considerados disparates por Perón. Bueno, yo supongo que sí, por eso se lograba, porque Perón suponía que iban a ser disparates, por eso se lo mandó a Gelbar para que lo corrija, para que la línea económica del discurso no discrepara con Gelbar. Y obviamente Gelbar no estaba en esa línea. Esto, ustedes tienen que ver el programa, incluso el de Licastro, y no solo el Rolando García. Eran dos programas que hablaban de nacionalizar empresas, todos, de verdad, los dos programas. El de Rolando García y no solo el de Montoneros, si estoy viendo digamos, la tendencia, la gente que estaba, que son los que llenaron los espacios de Cámpora en la presidencia. Por eso, ningún funcionario de Cámpora asistió a las reuniones del Pacto Social. Ninguno. Pero entonces, pero Carlos, entonces hay algo que es la reivindicación del setentismo, que es lo que básicamente hizo el kirchnerismo, en alguna medida. No es la reivindicación del Pacto Social. Claro, a eso ¿Cómo va a ser si no lo hicieron? Tenían toda la posibilidad. Imagínate, asume Kirchner, con solamente el 22% de los votos, no debe haber llamado al grupo empresario, a los grupos sindicales a hacer un acuerdo social para salir del proceso de estancamiento de la economía argentina. No lo hizo. Y sí. ¿Vos por qué crees que lo hizo? ¿Por una cuestión ideológica o porque no comprendía el contexto histórico? Yo no creo que tuvieran la más mínima intención, porque la idea de un pacto es una idea de compartir el poder. Es decir, asumir que las decisiones tienen que ser compartidas, que no se gobierna por sorpresa, que no es un monarca, que es una democracia que tiene intereses, que hay factores de poder reales a los que tener en cuenta. Bueno, eso es la visión de la coparticipación, del consenso, de la concertación del pacto social. Eso no lo tenía Kirchner. Obviamente tenía el poder, podía haberlo hecho, pero no lo hizo. Tampoco Cristina. Ninguno de ellos. Obviamente, no.
Claro que no. Tuvieron enfrentamientos con el sindicalismo también, ¿no? Sí. Y bueno, ni hablar con el empresariado. ¿Y el país qué es? Hay empresas y trabajadores y pueblos, bueno. Solamente lo que no pertenece a ni otro de los estamentos es lo que importa. Bueno, eso fue lamentablemente un grave error. Pero un error que no solamente cometió Kirchner, el mismo error cometió Menem también, por más que le haya ido bien en los números. Le fue bien en los números, pero ¿en qué terminó? Fue adelgazar con anfetaminas. Paraste la inflación, pero te quedaste medio idiota. Si no, no hubiera habido el 2001. Estalló la economía argentina. El 23% de desempleo tuvo Menem. ¿Cómo termina Milei? Bueno, yo creo que, a ver, no sé la suerte personal de Milei, porque yo no descarto la posibilidad de una reelección, porque no veo a nadie que esté construyendo una alternativa programática, profunda, convincente de poder. Eso no lo veo. Puede ser que surja, es lo que más deseo. Pero hoy por hoy, el único mensaje es el de Milei, su núcleo duro es muy fuerte, está bien, podrá subir y bajar la aprobación, pero el 30 y pico no baja, eso es una cifra importantísima, sobre todo si tenés enfrente una oposición que puede dividirse al mismo tiempo, porque no hay un programa común que se exprese, hay muchas ambiciones personales y pocos programas comunes, porque hay pocos programas, y si no hay programas no pueden ser comunes, así que eso es por definición. Ahora, en ese sentido, lo que a mí me dice cómo termina la Argentina, vagones desenganchados. Este programa deja afuera, por su estructuración, a una enorme, y lo estamos viendo todos los días, una enorme cantidad de gente. A una enorme cantidad de gente queda afuera, inevitablemente, porque para que pueda estar adentro tenés que hacer políticas de enganche. Si ese es el motor que avanza, el del cobre, la minería, la energía, tenés que engancharlo. No te voy a entrar en el detalle menor de discutir cómo es el RIGI, pero ustedes saben que el RIGI a los 3 años los dólares no los dejás en la Argentina. No es que hay una reinversión. Tampoco el RIGI implica que estés demandando mucho interacción a la industria nacional, porque le permitís traer sin aranceles todo lo que puede ser parte de la operación. Entonces, no hay, digamos, enganche. Es una estrategia de desenganche dándole beneficios a alguien para que haga cosas que no tienen ningún efecto sobre el conjunto de la sociedad. Eso es un dato. No te lo están engañando, te lo están diciendo, está escrito, eso es lo que dicen las leyes. Ahora, ¿no las querés leer? Bueno, podés no leerlas, pero es lo que dice. ¿Y qué lugar ocupan los capitalistas argentinos ahí? Porque la realidad es que la llamada burguesía nacional, no me gusta mucho esa definición, pero la uso porque se entiende. Es que no hay burguesía nacional sin proyecto nacional. Exacto, ¿y en qué situación va a quedar? Porque hay muchos, así como hay muchos trabajadores que van a quedar sin trabajo, muchos capitalistas, muchos hombres de negocios se van a quedar sin negocio. Y bueno, no necesariamente sin negocio, porque puede ser durante un largo tiempo el negocio puede ser importar, eso puede ser, ¿por qué no? Podría suceder. Porque si el modelo un poco es, lo que vos decís es, Argentina mira menos a España como para ser como nación, para parecerse, y pareciera ser que se encara a ser más Perú. Digo, para poner un modelo que sea... Bueno, no sé si somos conscientes de cómo es una cosa y la otra, pero lo que sí sé es que si el motor es este que se plantea el RIGI, lo que cita el propio Milei, la energía, la minería, esa Argentina de la cordillera que dice Malamud, claramente esa Argentina está desenganchada del resto, salvo que tengas un programa de enganche. Un programa de enganche, ¿cómo sería? Bueno, todo lo que abastece ese sector tendría que tener premio a la industria nacional para que pueda abastecerlo, vale decir, protegerla, darle la posibilidad de tener los insumos, en fin, hacer una bajada estratégica de largo plazo con un programa que los vaya enganchando, pero eso no está. No hay nada para eso, y nadie que lo esté pensando. Además, esa ley la votaron todos, casi todos. No es que la votó la Libertad Avanza, ¿eh? La votaron los radicales, el PRO, gran parte del peronismo. Es la verdad. Si no, no hubiera sido ley. A mí lo que me deja un poco, cuando hablamos de economía, que lo que me parece grave en lo que vos decís, muy grave, es que ese país del que vos hablás, un país que va hacia la cordillera, un país que deja de ser un país que se centre en la industria, que no haya... Que no integra. Es un país que vive en convulsión social permanente. Porque va a ser muy difícil
que, como bien vos decís, una vez que se hayan desenganchado los vagones, la gente, dentro de un tiempo prudencial, empieza a prender fuego los vagones, se quiera usar los vidrios para otra cosa, los Mirá, asientos, lo que sea. yo no me gusta hacer pronósticos porque no estoy en condiciones de hacerlo. Lo que sí digo que hay claramente un planteo honesto, dicho sin ambagues. Esto es así, allá está el crecimiento, todo lo demás está de más. Y ahora le agregaron a Peter Thiel, que será, anda a saber si pone un centro de cómputos que durará una obra grande con 4 o 5 personas que lo atiendan, porque no va a estar el centro del pensamiento de la inteligencia artificial en la Argentina, eso es obvio, no me olvidate. No va a haber ese regalo, porque no tendríamos tampoco los recursos para hacerlo. Es decir, yo creo que acá hay un camino libre para que alguien que tuvo una idea, que no comparto, pero que tiene el apoyo de algunos sectores que creen que tendrán beneficios transitorios o de largo plazo, se ha instalado un líder populista, porque es un líder populista en definitiva, que maneja las cosas sin decir qué es lo que va a hacer, se manda con este programa y tiene éxito. Políticamente lo tiene el 30% todavía. Ahora, que hay un 70% que no, sí, pero es un grupo sin conducción. En la última nota que te hice, cuando hablábamos de la conurbanización del peronismo, vos me hablabas de que era un modelo efectivo porque los intendentes regalan cosas. Claro, existió. Se puede tocar. Sí. Tiene mucho que ver con el vecinalismo incluso. Sí. ¿Cómo se puede volver un proyecto nacional? Bueno, para volver un proyecto nacional lo primero que hay que tener es que tenerlo. ¿Qué aspiramos? Por ejemplo, tenemos claridad de que lo mejor que nos puede pasar que la hidrovía sea un río Paraná que se saca la arena un día, se vuelve a juntar la arena, se vuelve a sacar la arena. ¿No habrá otra manera de mover la carga? Por ejemplo, para mucha gente que sabe, esto te va a escandalizar, pero a mucha gente que sabe, discusiones que no tenemos, damos por hecho, es que con barcazas, lanchones, podés mover la misma cantidad de mercadería. Tenés que tener una estrategia, si vos querés, distinta, pero no pagarías 300 millones de dólares por año. Claro, no es un negocio. Serían barcazas nacionales llevando carga. Hay gente que conoce el tema que lo dice, pero eso no es una discusión. ¿Cómo no es una discusión si no podemos regar 2 millones de hectáreas con el río Paraná? Tampoco es una discusión. Las grandes discusiones de la producción local argentina no están. Y no te hablo solo de la industria, te estoy hablando nada más ni nada menos que de aerovía y del río Paraná y el riego. Y si nos posamos en otros lugares, tenemos otras discusiones para hacer. Pero para eso necesitas un grupo multidisciplinario de gente pensando en la Argentina que desapareció en el año 75, exactamente, con el Rodrigazo. Desapareció también el Consejo Nacional de Desarrollo, que era un grupo donde había gente de todas las ideologías, porque no lo buscabas por ideología, sino por capacidad, especialistas en caminos, en energía, en salud, que pensaban en la Argentina a largo plazo. No era planificación central de la Unión Soviética, no, era pensar las alternativas de la Argentina en el largo plazo. De eso surgió cosas como, por ejemplo, la semilla de soja, que naturalmente no salió de un repollo y transformó la agricultura argentina, porque a alguien se le ocurrió pensar en esos términos de largo plazo, qué cultivo podemos tener que habilite la posibilidad de sembrar. Eso fue en 1974, un decreto que se llamó Plan Soja, aunque no lo puedas creer, no había soja en Argentina. Hablas de un apagón cultural, político. Casi te diría que hay un apagón cultural. Lo que vos hablás es que tenemos una clase política que está pensando en su pago chico porque piensa en el negocio de su lugar. Yo te invito a que visites una librería y que la recorras en tu memoria en los últimos 10 años y que trates de encontrar un pensamiento riguroso sobre el futuro que quieras. Por ejemplo, el futuro demográfico de la Argentina. ¿Hace cuántos años que el 40 al 60% de los niños viven en hogares pobres? ¿Qué pretendés que ocurra en la Argentina de los próximos años si todos los adultos que vas a tener de acá a 10 años van a haber nacido en hogares con carencias? Porque la pobreza es carencia, ¿no? Bueno, sí. Evidentemente venís con alguna debilidad. Sí. Física, cultural, lingüística. Bueno, sí, lo estás haciendo. ¿Quién pensó en eso? ¿Cómo puede ser que la Argentina, que tiene, según Milei, bajó 12... hoy dijeron, Milei dijo que había bajado 14 millones y Caputo dijo que había bajado 12 millones. Sí, en un ratito en la misma conferencia, 2 millones bajaron o subieron, no sé, pero rápidamente el baraje de cifras. Pero no importa. La realidad es que no hay ningún programa de lucha contra la pobreza en la Argentina.
Hace años. La Argentina en el año 74 tenía 800.000 personas en la pobreza. Multiplicaste por 20 el número de pobres en 50 años y la población solamente se duplicó. Ese hecho gigantesco, vos viste, además de medirla, algún programa colectivo de lucha contra la pobreza que nos sacaría del drama de tener nada más ni nada menos que la mayor parte de los jóvenes en la pobreza. ¿Vos viste lo que son los resultados de las pruebas PISA? Sí. ¿Vos crees que eso es gratis? El 70% de los chicos no comprenden lo que leen en las pruebas PISA del año 2022. No es un chiste, porque obviamente todo tira para abajo. Pero por eso te dije lo de Perú y España. ¿Argentina se encamina más a ser Perú y menos España? Es que, a ver, lo de España es Europa, y entonces ahí, para ser Europa hay que tener un motor colectivo y grande. A ver, nosotros hemos perdido el motor. No es que yo esté de acuerdo con el programa británico, pero la Argentina no tiene algo que le empuje. Brasil no puede ser tu motor alemán, porque es más pobre que vos. No hay manera de que vos tengas un motor. Tenés que tener tu propio motor. Y eso te exige mucho más que lo que le puede exigir a otros países crecer. España se encontró enganchado a la Comunidad Europea y la gente lo ha olvidado, pero durante el periodo de Felipe González la tasa de desempleo llegó al 20% durante muchos años. Pero ¿sabes qué? La Comunidad Europea, en realidad Alemania, le tiraba 5.000 millones de euros gratis por año para que funcionara. Había una estructura de pensamiento y económica que ayudaba. Nosotros no tenemos esa capacidad. Tenemos que hacerla nosotros solos, por eso nos exige pensar mucho más. Tenemos recursos, mirá, tenemos energía, tenemos el río, tenemos muchísimas cosas, la pradera fértil, pero no tenemos ideas. Es un país con recursos y sin ideas. Porque la clase dirigente, la clase política, desertó del pensamiento. Es así, estamos en ese vacío. Vos decís apagón interior, y sí, yo creo que sí. Y eso es muy difícil de avivar. Obviamente por ahí viene alguien asombrosamente iluminado que despierta y plantea las cosas y se puede, pero hasta acá yo no veo ningún debate trascendente. Te acabo de decir dos cosas: 2 millones de hectáreas a regar con el Paraná, y pregunta, ¿y si no es necesario sacar la arena para volver a ponerla? Mira vos, si alguien viniera un conjunto de tipos ¿por qué solo hay 2 empresas que se pueden presentar? Porque ese trabajo no lo hace nadie en el mundo. No existe ese trabajo en el mundo, más allá de que en Estados Unidos, por ejemplo, esos trámites los maneja la fuerza militar, ¿no? Americana, no es algo privatizado. Carlos, la última, y te agradezco enormemente la generosidad en venir. Si Argentina fuese un hospital, la política un paciente, ¿en dónde está? ¿En terapia intermedia, en terapia intensiva o en la morgue? No, en la morgue no, porque eso sería renunciar a todo. Puede ser que estés en terapia, en general, algunas partes en una parte, otras partes en otra. A mí lo que más me preocupa, Fernando, es que en realidad no estemos pensando que si este es el aluvión de crecimiento que plantea esta gente, no exijamos el enganche. No exijamos que esa locomotora no siga avanzando, dejando todos los vagones en el camino. Porque eso es lo que tiene la obligación. No podés pedir que no salga la cordillera, pero no pedís el enganche, porque vos sabés perfectamente que no va a ir la gente a vivir a la cordillera, y si fuera, no va a tener trabajo tampoco. Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Gracias. Debajo de las tapitas Seco hay miles de premios. TV, LEDs, pelotas, camisetas, suscripciones. A mi TV, carga tu código y gana. Mira, yo me gané algo, me parece, ¿eh? Acá después de ver me gané. No tengo la Seco acá, pero seguramente algo me gané. Llega la gran fiesta del fútbol y la pasión por ganar se comparte. Todas las tapitas Seco tienen premio. Sí, todas. Hay TV LED, miles de suscripciones a Mío para ver lo que quieras, cuando quieras, y millones de premios. Carga tu código que sí o sí ganás. Destapá una Seco. Es genial. Con Seco y Mío, sacate las ganas de ganar. ¿Se perdieron algo? Por ahora nada. Por ahora nada. Nos olvidamos algo esencial que nos demanda la producción todos los programas, que es, por favor, suscríbanse al canal, denle like, ¿no?
Sí, denle like, pongan la campanita. Y sí, todos los streamers dicen eso. Muy bien, pará. Sí. Lo está diciendo Carlos, ¿eh? No nosotros, lo está diciendo Carlos. Pero Está diciendo, denle like, viste que él es sabe un, más que nosotros. es un proyecto nuevo, lleno de olor a pasto mojado, a pintura fresca. Está y, muy bien, está y muy bien. nos honra. Sigan en las redes, en Instagram, aprieten la campanita, suscríbanse, todo eso. Bueno, muchas gracias. Jueves que viene nos volvemos a encontrar en una nueva emisión de Cara a Cara. Hasta la semana que viene.